también, Sol Prieto. ¿Cómo estás? Buen día, Sol. Bienvenida a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Qué tal, Lisandro? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, publicamos, te cuento, en nuestro diario, aquí en Punto Uno, la semana pasada, este informe que realizaron junto a la Fundación Encuentra, el informe de la publicación de la creación del coeficiente AP, ¿no? Un coeficiente que ustedes le dicen alrededor de, bueno, las posibilidades, los costos y las retribuciones que tienen los repartidores de delivery y los repartidores de aplicaciones, con lo que tiene que ver con los precios y los ingresos. 453 viajes tiene que hacer un trabajador de una app para poder tener un ingreso digno mensualmente. Sí, en marzo ese fue el resultado, digamos, para marzo. Ya este informe fue el tercer informe que publicamos, son informes trimestrales. Es decir, que ya tenemos 9 meses de estimaciones y la idea es el próximo informe ya poder contar con un año de estimaciones de esto, de cuántos pedidos promedios son necesarios para alcanzar la canasta básica de un hogar tipo, ¿no? Conformado por 2 adultos y 2 niños, de acuerdo al informe de canasta básica total del INDEC. Y bueno, y lo que observamos fueron dos grandes tendencias. Por un lado, que este coeficiente, disculpa, acá hace mucho frío, antes estamos mal de la garganta, tiene cierta estabilidad, digamos, cuando sacamos la primera estimación, que era a septiembre del año pasado, hacían falta Acomodate si querés, 468 Sol, pedidos. tranquila. Ahí No, bien, y repasamos. Ustedes no te preocupes, marcaron, me empezaron a agarrando. seguir el costo promedio, el ticket promedio de un viaje, y a partir de eso fueron elaborando el promedio de lo que se necesita para llegar a qué objetivo de ingreso familiar, para que se entienda también. Sí, bien, excelente. Bueno, la canasta básica total para marzo, para cuatro integrantes, fue de 1.400.000 pesos aproximadamente. Y bueno, lo que nosotros hacemos es juntar estos dos datos, por un lado el del pedido promedio, que lo construimos en base a los datos que las dos principales aplicaciones de delivery reportan a sus repartidores, ¿no? Sobre cuál es el costo, teniendo en cuenta distintas variables, que son la distancia, el horario, el día, si es en moto o en bici, es el grupo de repartidores, o sea, tienen una suerte de escalafón. Entonces tenemos en cuenta ese dato y por otro lado el de la canasta básica total. Y este fue un esfuerzo que lo hicimos para poder contar con al menos un dato, porque lo que tiene esta economía, la economía de plataformas, ¿Querés? que a diferencia de Que otros segmentos, se caracteriza por la opacidad. Vos no tenés un salario mínimo, no tenés una instancia paritaria, no tenés, obviamente, bueno, sindicatos que vayan juntando estos datos, o sea, hay sindicatos, pero son de repartidores en general, o sea, son de otro momento. Entonces, bueno, lo ideal era poder, o a lo que aspiramos fue a poder contar con al menos un dato para poder empezar a dar la discusión sobre ingresos en este segmento de la economía que ya representa alrededor de 200.000 trabajadores en Argentina. Ahí te hago una pregunta, Diego, porque más o menos el número promedio que ustedes encontraron está en el orden de los 3.700 pesos por viaje, ¿no? En promedio. De Sí, eso, 3.100, entre 3.200. 3.200. 3.200 me parece que era, ¿no? Eh, ¿Esto es el precio de la tarifa, no lo que le queda al repartidor o es más o menos lo que le queda un promedio a un repartidor por cada viajero? Porque incluso me parece mucho pensando en lo que habitualmente nos cobran o le cobran a los consumidores por un movimiento. No, claro, es un promedio, es muy buena la pregunta, es un promedio sin ponderar de lo que cobra el repartidor por pedido. Pero muy importante, ¿no? Es una aproximación y por eso te digo fuerte hincapié en esto de sin ponderar, porque si nosotros pudiéramos ponderar justamente el valor, ¿no? Y acercarnos más así al valor real, necesitaríamos saber cuántos repartidores son, cuántos tienen bici, cuántos tienen moto, cuál es la oferta determinadora, cuál es la demanda, en qué horarios salen, ¿no? Bueno, horarios en general, cuántas horas trabajan. Necesitaríamos saber todas estas cosas.
pero no la sabemos, porque es información que solamente tienen las empresas, ¿sí? Que tienen a cargo estas plataformas. Entonces, también por eso nosotros buscamos con este coeficiente aportar o hacer un primer pasito con miras a lo que la Organización Internacional del Trabajo llamó en su última conferencia, ahora en mayo, la transparencia algorítmica, ¿no? Que es justamente poder contar, sobre todo de tanto los trabajadores como las empresas y los usuarios, con al menos, si no el código fuente, porque ahí te estás metiendo en un tema de propiedad intelectual de las empresas, sí en cuáles son las variables, ¿no? Que sirven para determinar, en este caso nos estamos fijando en los ingresos, pero en realidad tiene que ver con también determinar las condiciones de trabajo desde el básico de quién puede trabajar y quién no, ¿no? O sea, Sol, si te habilitan para salir o no. esta cuestión de la opacidad algorítmica y de la incapacidad de saber, porque le pasa incluso al mismo trabajador, digo, así como lo quiere buscar un investigador, un dirigente sindical o una cuestión o un dirigente político que tiene la idea de una regulación o de que no sea esto un laissez-faire, ni el mismo trabajador sabe cuáles son los parámetros por los que se les ofrece un viaje. Digo, supongo que lo intuyen en algún punto, pero ¿ustedes han detectado en este trabajo algunos elementos que puedan servir para la discusión? Digo, porque así como encontraron un promedio de los viajes promedio y lo que eso cuesta para lo que es necesario para mantener una familia, para no caer en la pobreza de una familia tipo, digo, ¿encontraron algo más alrededor de la opacidad y de lo que tiene que ver con la distribución de la propuesta de los viajes y de los precios de los viajes que le pagan a los repartidores? Sí, mira, es una excelente pregunta. Nosotros no nos metimos, o sea, obviamente leemos a los investigadores que sí estudian esos temas, no nos metimos en eso porque justamente nosotros la vacancia que encontrábamos era justamente relativa a los ingresos. Ahora, lo que hay muchos, por suerte, investigadores de CONICET, bueno, mismo en el CELIS Hernán Palermo, después, bueno, hay un abogado, Juan Otaviano, que también viene trabajando este tema. Ujú. Hay muchos investigadores que vienen trabajando este tema hace tiempo. Y si bien nosotros nos centramos en esto que te digo, en los ingresos, lo que vienen diciendo, lo que aparece en la literatura, tiene que ver con sobre todo la disponibilidad, ¿no? Con el tema de los viajes. O sea, vos para que te salgan más viajes tenés que estar disponible y sobre todo en determinados momentos, sobre todo los fines de semana, sobre todo a la noche. Digamos, es muy poco probable que te salgan viajes si vos no cumplís, digamos, con determinados pisos, ¿no? Pero después es esto que te digo, no se puede determinar o saber en función de la información que brindan las empresas, sino que es todo un esfuerzo, digamos, de ir recopilando cuáles son las experiencias y qué te van contando también los repartidores, ¿no? Cuántos viajes están saliendo por hora. Obviamente que además estas son todas, ponele, cuando arrancamos a medir, lo que nos decían los repartidores era que más o menos, porque tampoco tenemos datos de horarios, entonces decíamos, bueno, y esto, hacer 22 viajes, pone ¿cuánto? Y decían 12 horas, y ahora lo que vemos, o sea, lo que sale es que están alrededor de 9 10 horas para cumplir con esta cantidad de viajes. Pero lo mismo que te digo, depende, ¿viste? Porque les Y pueden ahí salir 2 viajes por hora, o 3, o 1. Te hago una pregunta, digo, porque aparte entonces veo que también han relevado, aparte de lo presupuestario, de lo financiero propiamente, digo, las experiencias del trabajo con los repartidores. ¿Qué piensan los repartidores alrededor de su trabajo? Supongo que hay mucha diversidad de opiniones, como en todo. Y otra pregunta que te quiero hacer es si esta cuestión que ha surgido y que se ha revelado en un muy buen informe hace más o menos un mes de lo que tiene que ver con los préstamos que muchas de las plataformas, no todas, le dan a los propios repartidores para que, bueno, compren algún bien de capital o algo, pero que eso también está vinculado a su rendimiento y si es muy bajo el rendimiento o la relación entre el delivery, entre el repartidor y la app, no, las tasas pueden ser, lo ha denunciado el sindicato que se está organizando esto, de un costo financiero total del 700% anual, como máximo, digo, en el medio hay un montón de situaciones. ¿Esto lo pudieron relevar? No, no, o sea, por eso, nosotros sí preguntamos, pero obviamente que no formó parte, no fue un relevamiento sistemático, porque Ujú. eso la verdad que requeriría como un equipo, recursos, y eso que me parece también importante decirlo, que es que no es fácil, o sea, no es que
uno simplemente investiga. Por eso nosotros enfatizamos tanto esta cuestión del dato, porque era lo que se podía, es lo que se puede hacer también, ¿no? Con los recursos con los que contamos. De todos modos, sí hay antecedentes. Te nombraba antes Hernán Palermo, también la Fundación Friedrich Ebert el año pasado, si no me equivoco, sacó también un informe sobre repartidores, además de que, bueno, hay muchos investigadores que estudian este tema, y bueno, obviamente lo que aparece siempre al principio como algo positivo, digamos, de este trabajo, es primero que no requiere casi currículum previo, entonces es el primer empleo, o sea, como que termina resolviendo problemas de fricción, vista del mercado laboral, y termina funcionando para muchos jóvenes como un primer empleo, porque necesitas una bici nomás, que incluso algunos la alquilan o se las prestan. Entonces, eso en primer lugar. Y lo otro que aparece como una cosa muy positiva es el tema de poder manejarte a priori tus propios horarios. Pero bueno, después lo que te va mostrando es que, bueno, no es tan así, ¿no? O sea, de todos modos, sí lo siguen viendo como un ámbito de libertad comparado con una oficina, por ejemplo, en la que tenés que cumplir horario todos los días, pero, digamos, tampoco es que al 100% sos tu propio jefe, ¿no? O sea, como que experimentan como algo que esté en el medio, o al menos eso es lo que viene saliendo en todas las investigaciones que yo vengo leyendo. Y además, en tercer lugar, bueno, y respecto a lo que planteabas del endeudamiento, nosotros, si bien no investigamos este tema, sí hay una diputada muy cercana a la fundación, que es Marina Salzman, que hizo un pedido de informes también al Banco Central. Y la verdad que esto sí, o sea, produjo, si bien todavía no están los datos, sí produjo mucha inquietud, digamos, en el sector, ¿no? Porque, bueno, por esto que te digo, porque la verdad es que, y esto no lo digo ni como algo positivo ni negativo, sino como una característica, como algo descriptivo, que es lo que es que realmente hay mucha opacidad en este segmento. Marina, o sea, vos tenés... perdón. Sí. Sol, alrededor de esto, digo, nosotros le entrevistamos a la diputada nacional Marina Salmas y de los proyectos que se están trabajando en la Cámara de Diputados para, por un lado, fomentar la transparencia algorítmica para que se pueda saber cómo son o establecer parámetros de cómo se asignan los recursos o cómo se ponen los precios, tanto para consumidores como para trabajadores de apps. Te pregunto desde tu perspectiva como investigadora y como alguien que está metida en el tema y en general del cuidado de las personas, ¿qué herramientas hay dentro de la legislación de lo que hay que crear a nivel internacional para que un trabajador no tenga que completar 453 viajes por mes para poder llevar y completar una canasta básica familiar, para salir de la pobreza? Y marca otra cosa, digo, porque en esta canasta que vos marcás, digo, supone también que el trabajador tenga algún tipo de protección social, digo, que los trabajadores de delivery, lo único que pueden tener, si están blanqueados, es blanquearse con un monotributo y tratar de que lo tome alguna obra social, ¿no? Bueno, igual la plataforma más grande tienen monotributo. Después se puede discutir, o sea, hay muchos investigadores que dicen que como que el monotributo finalmente es una ficción contributiva, o sea, después podemos ver los efectos de tener sectores cada vez más amplios de la población con así, digamos, monotributando. Y obviamente que yo no creo que haya una respuesta objetiva a esta pregunta que vos acabas de hacer. Lo que sí pienso es que es clave, digamos, continuar con estos estimadores de ingresos y ampliarlo a otros segmentos de la economía de plataforma, porque me parece que muchas veces, o sea, lo que muestra la experiencia, por ejemplo, de lo que fueron el salario mínimo vital y móvil, sin ir más lejos, ¿no? Que ahora parece que existió desde siempre y no es así, ¿no? O sea, existe un consejo específico y qué sé yo, y me parece que muchas veces a partir de la construcción de los datos, de los indicadores, se pueden pensar ámbitos no sé si llamarlo de negociación colectiva, pero por lo pronto de diálogo social en torno a estos nuevos segmentos con los cuales, con la ley de contrato de trabajo, digamos, o con las variables clásicas de la economía y del mercado de trabajo, no sabes bien qué hacer, ¿no? O sea, como que, y las instituciones medio que también van pivoteando, entonces me parece que es clave, digamos, seguir avanzando en esto de tener mayor información para poder pensar instancias colectivas, incluso para definir esto, ¿viste? ¿Es mucho o es poco? Y digo, incluso, y centrándonos en los ingresos, ¿no? O sea, obviamente que se da mucho la discusión de las relaciones laborales y yo no digo que no sea crucial,
Pero vos pensás, por ejemplo, durante todo el tiempo, antes de que existieran las plataformas de, por ejemplo, de transporte de pasajeros, ¿no? Vos de todos modos tenías un ámbito de discusión colectiva, por ejemplo, de la ficha del taxi, de la bajada de bandera, sigue existiendo, ¿no? En la medida que siga habiendo taxis. Bueno, ¿por qué no pueden existir instancias así para la economía de la plataforma, para la economía de plataformas? Y Digo, te ¿me hago una entendés? última pregunta alrededor de esto, porque también lo hablamos con Marina Salman cuando charlamos acá, que Marina decía, bueno, en realidad en el mundo las apps, estas grandes multinacionales, saben que van a un proceso donde hay más presión de los gobiernos y de los estados para encontrar algunos parámetros de regulación. La ley de reforma laboral, al contrario, lo que quiso hacer es descomprimir. Un poco te decían en off, dice, esto es al revés de lo que pasa en el mundo. Los mismos gerentes de relaciones institucionales de las multinacionales de apps. ¿Vos pensás, ves que hay algún ámbito de negociación? ¿Lo han hablado? ¿Pensás, hablando incluso con repartidores o con sectores que están en diálogo en este proceso, de que hay algún proceso para por lo menos enmarcar algunas cuestiones mínimas, por lo menos, como vos decís, alrededor del precio de la ganancia que se llevan los repartidores y que no quede solo en lo que la app te propone sin ningún parámetro público y transparente? Sí, bueno, me parece que con esto de los indicadores hay como unas, o sea, al menos con este indicador del pedido promedio, independientemente de que obviamente sería muy importante poder acceder a los datos o que se hagan públicos, no digo poder acceder, o sea, sino que sean públicos los datos para poder ponderar mejor y bueno, eso, poder acercarnos más a de verdad cuál es el costo, ¿no? De un pedido promedio, también o sea, en eso yo noto que existe como cierto acuerdo, ¿no? Tanto por parte de las empresas, de los repartidores, de los sindicatos. Después, obviamente, podés tener diferencias. Algunos dicen, bueno, no, pero el pedido promedio o es salario, o sea, ¿cómo lo llamamos? Digo, podés tener discusiones. Lo que nadie niega, obviamente, es que hace falta una referencia, eso en primer lugar, y que, bueno, y que el camino de buscar referencias es positivo. Y después lo que veo también es que hay experiencias en otros países, o sea, como el transporte de pasajeros, qué sé yo, en las ciudades donde los taxis son importantes, o sea, que forman parte de la identidad y qué sé yo, los taxis o sea, las tarifas dinámicas tienen un límite hacia abajo. No digo que, viste, que sea necesario que en todos los casos sea así. Bueno, pero en Nueva York lo hicieron así. En Londres no lo pudieron hacer así. Pero en Nueva York, por ejemplo, bueno, o sea, hay un piso, ¿me entendés? O sea, que lo discuten los taxistas, los choferes, ¿me explico? Vos no podés tener de tarifa dinámica cualquier base, ¿sí? Hay el equivalente a una bajada de bandera, qué sé yo. Se puede discutir por kilómetros, se puede discutir con ficha. Lo que para mí es muy difícil que siga pasando es que no haya ningún valor de referencia de nada, porque es algo que no ocurre en ningún otro segmento de la economía, ¿no? Excelente. Sol Prieto, investigadora del CONICET, investigadora en este caso para la Fundación Encuentro, donde hicieron un relevamiento sobre qué cantidad de viajes tiene que hacer un repartidor, un delivery para poder completar un ingreso por arriba de la pobreza todos los meses, 453 viajes para vivir al día. Muchísimas gracias, Sol. Estamos en comunicación. Chao, Lisandro. Que sigas bien. Chao, chao. Hasta luego. Chau, chau.